Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast, un espacio donde exploramos el poder de la meditación, la sabiduría interior y el autoconocimiento para vivir una vida con sentido, más auténtica y amorosa. Hoy quiero invitarte a una reflexión profunda. ¿Por qué no alcanza solo con meditar si de verdad queremos transformar nuestra vida hacia la paz, el amor y la conexión con nuestro ser más auténtico? Vivimos en una época donde la meditación ha ganado terreno. Se habla de sus beneficios neurológicos, que los tiene, de cómo reduce el estrés, mejora la atención, ayuda a regular las emociones, y todo esto es muy cierto. La ciencia lo respalda y la experiencia directa también. Sin embargo, cada vez más personas descubren que a pesar de meditar todos los días, siguen cayendo en los mismos patrones, como reacciones impulsivas, quejas constantes, enojos que se repiten o una sensación de vacío difícil de explicar. ¿Por qué ocurre esto? Porque la meditación, aunque a mi modo de ver necesaria, no es suficiente. Podemos estar 20 minutos sentados en silencio cada mañana y aún así pasar el resto del día atrapados en pensamientos repetitivos, emociones reactivas y juicios automáticos. Podemos estar físicamente quietos, pero mental y emocionalmente atrapados en la actividad constante del ego. Y aquí es donde comienza la verdadera práctica, en reconocer que el ego no desaparece solo porque cerremos los ojos. El ego, esa estructura interna que nos hace creer que somos lo que pensamos, lo que logramos, lo que otros piensan de nosotros, sigue operando si no lo observamos con honestidad. No se disuelve solo con respirar profundo, se camufla, se adapta, incluso puede disfrazarse de espiritualidad. Podemos estar meditando y al rato, sin darnos cuenta, caer en la queja constante hacia un compañero de trabajo, sentirnos molestos porque las cosas no salen como esperábamos. Es ahí, en esos momentos cotidianos, donde se manifiesta lo que aún no hemos sanado. La verdadera transformación no surge solo del silencio exterior, sino de la conciencia lúcida que se cultiva en ese silencio. Y esa conciencia incluye la disposición a ver nuestros mecanismos con amabilidad, pero sin justificar ni negar. El ego no es nuestro enemigo, pero sí es un filtro que distorsiona nuestra conexión con lo que realmente somos. Por eso, meditar sin trabajar sobre el ego es como limpiar la superficie de un lago sin mirar el fondo. Pero cuando combinamos la práctica de la meditación con una observación amorosa y profunda de nuestros patrones internos, cuando aprendemos a detectar cuando el ego se pone en marcha, algo se abre, algo se transforma, aparece una claridad que no juzga, pero que también reconoce lo que necesita transformarse. El trabajo con el ego no se trata de eliminarlo, sino de dejar de identificarnos con él. Porque mientras sigamos creyendo que somos ese personaje mental que necesita tener razón, que se ofende fácilmente, que se compara o que se siente insuficiente, no importa cuánto meditemos, el sufrimiento seguirá estando ahí, disfrazado de insatisfacción, de ansiedad, de esa sensación de que algo falta. Y este punto es importante. La meditación es profundamente valiosa, pero puede convertirse en un refugio ilusorio si no la usamos como herramienta de autoconocimiento. Puede darnos calma momentánea,
pero no nos libera de los automatismos internos si no vamos más allá de la superficie. Muchas veces cuando una persona comienza a meditar, nota un alivio inicial, pero luego aparece una resistencia, pensamientos más intensos, emociones que ha olvidado y que tenía atrapadas, incomodidades físicas o mentales. Esto no es un error, es parte del proceso, porque meditar no es suprimir, es ver. Y cuando empezamos a ver, también comenzamos a descubrir lo que hemos evitado mirar durante años. Por ejemplo, alguien puede sentarse a meditar y luego en su vida diaria sentirse atrapado en quejas constantes, sentirse irritado, impaciente, reactivo. Si no hay una conciencia activa que observe ese patrón, que lo cuestione, que se pregunte qué parte de mí está molesto con esto, entonces la meditación queda limitada a un espacio separado de la vida real. La integración comienza cuando comprendemos que todo lo que nos molesta afuera es una oportunidad de ver lo que ocurre adentro. El ego, cuando no es visto, actúa por defecto. Se alimenta de pensamientos automáticos, de narrativas internas, de viejas heridas en resolver. Pero cuando lo traemos a la luz de la conciencia, pierde su poder. Ya no lo tomamos tan en serio. Empezamos a ver que detrás de cada reacción hay un miedo, una necesidad no reconocida, una historia que ya no necesitamos seguir contando. Y eso es liberador. Por eso digo que meditar puede ser necesario, pero claramente no es suficiente. Es como aprender a caminar antes de atravesar un bosque. Nos da equilibrio, estabilidad, una dirección. Pero si queremos avanzar en el camino de la transformación real, necesitamos animarnos a entrar en los rincones más densos del bosque, esos que a veces evitamos por miedo a lo que podríamos encontrar. Necesitamos combinar esa práctica meditativa con una exploración honesta de nosotros mismos, de nuestros vínculos, de nuestros pensamientos, de esas emociones que solemos esconder o minimizar, porque es ahí, en ese espacio, donde nos encontramos con nuestra incomodidad, donde empieza el verdadero cambio interior. Un cambio que no viene de querer arreglarnos, sino de vernos tal cual como somos, con todo lo que eso implica, y dejar de reaccionar desde el piloto automático. Y es justamente al observar con honestidad los mecanismos del ego, esa necesidad de tener razón, de ser aprobados, que dejamos de alimentarlos con nuestra identificación. Ahí comienza a nacer una nueva forma de estar en el mundo. Ya no reaccionamos desde la defensa, sino desde la escucha. Ya no buscamos tener el control, sino que aprendemos a fluir con lo que la vida nos presenta. No es resignación, es sabiduría encarnada. Esa sabiduría que solo aparece cuando hemos atravesado la incomodidad de vernos sin máscaras. La meditación entonces se convierte en una base desde donde mirar con más claridad. Ya no es solo un momento del día, sino una forma de estar en el mundo. Aprendemos a estar presentes también en medio del conflicto, en la conversación incómoda, en el instante en el que aparece una emoción intensa. Y cada uno de esos momentos se vuelve parte del camino de aprendizaje. Cada una de esas emociones incómodas es la oportunidad de mirarla de frente y darnos cuenta que habitualmente viene del ego, el no yo que observamos al meditar.
porque la paz interior no es algo que ocurre cuando todo está en calma afuera, sino algo que cultivamos cuando sabemos volver a nosotros, incluso cuando todo lo de afuera parece colapsar. Al trabajar el ego con presencia, ya no necesitamos aprobación, reconocimiento. Empezamos a descansar en nosotros, en esa presencia silenciosa que no necesita demostrar nada, porque ya es completa. Y desde ahí, desde ese espacio auténtico, la vida se vuelve más sencilla, más liviana, más amorosa. Esa es la verdadera conexión interna, una en la que no negamos nuestras heridas, pero tampoco las convertimos en identidad. Una conexión que no depende de cuántos minutos meditamos, sino de cuán profundamente estamos dispuestos a vernos, porque la transformación no ocurre en el tiempo que pasamos con los ojos cerrados, sino en cómo vivimos con los ojos bien abiertos. Gracias por estar aquí, por abrir este espacio contigo mismo, por permitirte explorar y crecer. Si este episodio resonó contigo, te invito a compartirlo, a dejar tus reflexiones o preguntas en los comentarios o escribirme por Instagram Sanar desde el Alma con A. Nos vemos en un próximo episodio. Mi alma despierta, la luz me envuelve, mi alma en silencio descubre la paz. Desde el silencio siento la energía fluyendo dentro de mí, el despertar espiritual, un viaje de amor.